estado en el centro de esta movilización social, que ha sido el abuso, la injusticia, la desigualdad, que tener una constitución que haga frente al abuso, la injusticia, la desigualdad. ¿Sí? Eso es en definitiva lo que nos estamos jugando. Entonces el sentido común de la gente ha dicho: necesitamos una nueva constitución. Para ir entregando de a poquito algunos conceptos. ¿Qué es una constitución primero? ¿O de qué se ocupa principalmente una constitución? Las constituciones tienen básicamente dos grandes tareas. Uno se habla que es la ley fundamental, que uno lo va a escuchar harto en estos meses que vienen, hablar de la constitución como ley fundamental. Pero luego de eso son dos grandes las materias que abordan toda constitución. Uno, son los derechos fundamentales. Y eso responde a la pregunta: ¿cuáles son los derechos que para nosotros como sociedad, en este caso la sociedad chilena, nos parecen importantes y dignos de protección y que deben estar consagrados en una constitución? Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda gran tarea que se ocupa toda constitución es de organizar el Estado. ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los sistemas de contrapesos de poder entre las distintas instituciones del Estado? Entonces, tiene dos grandes tareas de por qué, de las cuales se encarga la Constitución. Ahora bien, ¿por qué hay que dotarse? Y la respuesta mía de por qué habría que dotarse una nueva Constitución, por varias razones. Una, porque la Constitución del 80 es una Constitución que fue impuesta a sangre, sudor y lágrimas de los chilenos, en un contexto bien particular, cuál fue la dictadura cívico-militar, lo cual le da una ilegitimidad de origen a esa constitución. Segundo, es una constitución que aún con todas las modificaciones, es una de las constituciones que más modificaciones ha tenido en la historia de Chile. Aún a pesar de todas sus constituciones, de todas sus modificaciones, continúa con importantes déficits democráticos. Lo habíamos visto en el Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas constitucionales. Hay un sinnúmero de materias que hablan de un temor a la ciudadanía, en definitiva al pueblo, que es importante corregir. Lo tercero, y lo comentaba anteriormente, esto no es una constitución neutra, esto es una constitución que tiene una inspiración, una ideología que está detrás, que uno la respira, la huele en los distintos articulados que son propios del modelo neoliberal. Y de una concepción particular de democracia, que era la democracia protegida, que fue muy propia de los 80 y de los regímenes dictatoriales. Entonces hay un sinnúmero de materias que están contempladas en la Constitución y que deberían ser materias propias de una ley y que se incrustan por parte del constituyente del 80 al interior de la Constitución, con el único objeto de que no sean fáciles de modificar, que sea difícil modificar. Entonces hay una serie de razones que yo creo que hacen necesario, más aún cuando lo que la movilización ha venido sosteniendo es que es necesario un cambio no menor, no cosmético. Acá lo que se está reclamando en las calles es un cambio estructural, de modelo, y eso no es posible con la Constitución que tenemos hoy día. La Constitución representa, si uno quiere, una suerte de... Hoy día la Constitución del 80 representa una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza para pensar o imaginar un Chile distinto, un modelo distinto. Por eso es tan importante cambiar la Constitución del 80. Yo creo que la fuerza de este estallido básicamente dice relación con un modelo que no hemos sabido corregir a tiempo, que por más que se han hecho correcciones importantes en materia social durante los años de la democracia, este modelo yo creo que nos da para más. Y por eso es necesario dotarse de una nueva Constitución. Por eso es tan importante, yo creo que, y afortunadamente se colocó en el centro del debate. Es lo más importante, yo creo que es una de las cosas importantes, sin desconocer, por supuesto, la agenda social, que también se planteó con mucha fuerza en la calle, y también lo que ha ocurrido durante toda esta movilización, que son las violaciones a los derechos humanos. Sin descartar, sin decir qué es más importante que lo otro, me parece que pensar que efectivamente hoy día existe un cronograma para dotarnos de una nueva Constitución es sin duda un hecho histórico y que es importante destacar y valorar. Esto es un triunfo de esto no hubiese sido posible, y esto es muy importante que se diga con toda su acá la derecha se ha opuesto sistemáticamente a cualquier cambio, por muy cosmético que sea la Constitución del 80. El hecho que hoy día estemos discutiendo un cronograma, un mecanismo para dotarnos de una nueva Constitución, es algo
histórico y que solo responde a la movilización social. Solo gracias a eso ha sido posible hoy día que estemos viendo y estemos participando de un nuevo proceso para votar una nueva constitución. Eso es histórico. Solo como dato, por ejemplo, Chile ha tenido 10 constituciones. En ninguna de esas 10 constituciones la ciudadanía ha tenido un papel importante. Siempre han sido comisiones de expertos, grupos reducidos de personas que han definido qué es lo importante en materia constitucional para nuestro país. Es más, las dos constituciones que más tiempo han durado, la constitución del 33 y la constitución del 25, en periodos de crisis social donde no había siquiera un régimen democrático que uno pudiera plantear en plenitud. Entonces, hoy día, que esté instalada la idea de una nueva constitución y que esa nueva constitución pueda llegar incluso a dotarse a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente, me parece que es algo sumamente relevante, un logro que muchas veces no se ha valorado por parte de la misma ciudadanía, que no lo ha aquilatado todavía, pero afortunadamente los próximos meses nos vamos a ver todos de alguna forma nos vamos a ver involucrados en este proceso tan trascendental y tan histórico en nuestro país. Nora, tú tenías sí, te iba a preguntar sobre las leyes sociales en este momento, en qué condiciones están, de qué manera favorece en este momento, porque creo que está totalmente desprotegido, por eso es la lucha de las calles, las marchas. Porque no hay un sistema social que ampare, que apoye a la comunidad. Sin duda. Yo creo que hay múltiples causas por qué la gente salió a la calle. Sí, muchísimas, pero una de esas... Si la pudiera resumir, claro, o en conceptos, creo que son el abuso, la desigualdad, la salud, la educación, las pensiones. Son todas cosas que en algún momento... han llevado a la gente a sentirse sola. Sí, eso es lo que yo creo que ¿dónde está si uno quisiera traducir o decir en qué deriva todo esto, en que nos sentamos cada vez más huérfanos, como dice Ruth, cada vez más solos, enfrentados, por ejemplo, a la catástrofe, que significa una enfermedad catastrófica, por ejemplo. El nombre está sumamente bien puesto, solo, catastrófica, significa una catástrofe para la familia. Entonces, ¿por qué es importante una nueva constitución frente a eso? En la constitución del 80, por este marcado sesgo neoliberal que tiene esta constitución, los derechos sociales no están debidamente consagrados en esa constitución. Cada vez que hay una indefensión o una situación de abuso en materia de educación, salud, es porque hay un derecho que no está bien configurado, no está bien resguardado, y es el caso de los derechos sociales. La Constitución del 80 trata muy bien, como vimos, el derecho de propiedad, a los derechos civiles, a los derechos políticos, están plenamente consagrados. Pero en materia de derechos sociales, por ejemplo, hay derechos que definitivamente no están presentes en la Constitución del 80. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, que sí estaba en la Constitución del 25. Y eso es muy interesante. La Constitución del 80, dentro de las muchas cosas que hace negando la Constitución del 25, saca el derecho fundamental de la vivienda. Hay otros derechos que son derechos sociales que están garantizados, pero solo en el aspecto de elección. Por ejemplo, salud, pensiones, derecho al trabajo. Son todos derechos que están garantizados, no el derecho sustantivo, mi derecho a la educación, sino que mi derecho a elegir. Mi derecho a elegir una salud, un sistema de salud, un sistema de pensiones, un sistema... Que más bien te imponen. ¿Perdón? Que más bien te imponen. Que más bien imponen, porque no tienen una libre elección. Exacto. Volvemos como a la discusión de la igualdad. Sí. En definitiva, si uno realmente fuéramos todos iguales, uno tendría derecho a elegir. Yo creo que en todas estas materias no hay elección. Uno solamente, gran parte de la ciudadanía está enfrentada y tiene una sola respuesta, que hasta ahora ha sido lo público. Lo público que se le castigó durante toda la dictadura, y después de la dictadura, durante los gobiernos democráticos, si bien se ha invertido mucho en lo público, pensar por ejemplo en salud pública, en educación pública, es tal el hoyo que existió en su oportunidad, cómo se les dejó entregado su suerte al sistema público, que todavía estamos muy lejanos de lo que uno aspiraría. Yo soy un convencido
un creyente en lo público y me parece que debemos avanzar con más fuerza en dotarnos de una educación pública, de una salud pública que en definitiva otorguen dignidad, que es la otra palabra que tanto se ha escuchado en la calle. Que una plaza va a llevar su nombre. Sin duda. Así esperamos todos. Sí. Oye, ¿y el derecho al agua, por ejemplo? Derecho al agua. El derecho al agua también es otro derecho fundamental, claro. ¿ya? Que no está consagrado en la Constitución del 80. Al revés, uno podría decir que la Constitución del 80 se abre la puerta a la privatización del agua. Sí. Hoy día no somos pocos los que planteamos que en una nueva Constitución debiera estar el derecho al agua como un derecho fundamental plenamente consagrado. Los tiempos hablan de que el agua se va a transformar en un problema en muy corto plazo a nivel mundial, y que el agua esté en manos de privados es absolutamente contradictorio con lo que viene. Sí, lo abordaban en la COP25. Sin duda. Es un tema que está en el debate, que se está discutiendo en la COP en España hoy día, la que no se pudo hacer en Chile, se está discutiendo en España. Se está discutiendo allá precisamente el agua, la importancia, la relevancia que va a tener el agua. Y en Chile, las consecuencias acá en Chile principalmente. Sin duda, lo hemos visto. La sequía ya ni siquiera estamos hablando del norte, estamos hablando de la zona centro. Ha sido ribetes catastróficos y que se dejó un poco hablar por la movilización social, pero hace 2 meses atrás lo que estábamos hablando era de la catástrofe del agua en regiones que tradicionalmente no presentaban esos problemas. Entonces para mí es de sentido común. Nuevamente creo que las demandas sociales son de sentido común. Claro, todas. No, y lo otro es que el agua es el sustento de la tierra. Si no tiene agua la tierra no emerge los frutos. Sí. Por lo tanto el alimento va a estar sin duda tiene múltiples manifestaciones de lo que puede ser el agua. Desde sed hasta que no va a haber que comer, porque la siembra, las cosechas ya no se dan como antes. Sin duda, ha habido toda una discusión en torno a si se hicieron en su oportunidad las inversiones que había que hacer en materia de infraestructura para asegurar, por ejemplo, el riego, que es lo que planteaba Ruth. Son todas cosas que hoy día ya no están causando problemas, imagínate unos años más, y estamos en el peor de los mundos, si además el agua es privada. Eso es sumamente delicado. Es un tema que espero que sea conversado a la luz de la nueva Constitución como un derecho fundamental y reconocido así. ¿Qué le diría al auditorio con respecto a la nueva Constitución? ¿De votar por el sí? También en la idea de poder ir informando, hoy día hay un primer hito en este acuerdo que se alcanzó entre el gobierno, entre el oficialismo, porque en realidad el gobierno ha estado bien ausente en esto. El presidente, la verdad, que ha brillado por su ausencia. El acuerdo que se llegó entre parlamentarios del oficialismo, la derecha, y parlamentarios de oposición, desde parte del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, contempla un primer hito que es sumamente importante, que es en el mes de abril del próximo año, del 2020. Pareciera que ya estaba más o menos clara la fecha, el 26 de abril, es un día domingo, en que se votaría un plebiscito de entrada, lo que se habla un plebiscito de entrada, que básicamente los ciudadanos seríamos convocados a a responder 2 preguntas. Primero, si queremos o no una nueva Constitución. Si gana el no, obviamente nos quedamos con la Constitución del 80, por eso es tan relevante, y desde ya convocaban a la gente que se informe, que participe de este proceso y que pueda ese día manifestar con fuerza que queremos dotarnos de una nueva Constitución. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se llega a esta nueva Constitución? Y ahí hay 2 alternativas. Una habla de un órgano mixto que estaría compuesto por parte de los actuales parlamentarios y otra parte, 50 y 50, la otra parte por miembros electos por la ciudadanía. ¿Por las organizaciones sociales? No, por la ciudadanía, votando en una elección que también tiene fecha.
Y la otra alternativa es un órgano mixto, y el otro es lo que se conoce como la Asamblea Constituyente, donde más allá del nombre, que tiene otro nombre, va a tener otro nombre en la papeleta, pero más allá del nombre básicamente dice relación con un órgano que va a estar conformado 100% por miembros elegidos, ya sean hombres o mujeres elegidos para ese solo efecto de dotarse de una nueva Constitución. Ese es un primer hito, y que creo que es sumamente, y el más relevante, porque el que abre todo este proceso. En caso de que salga no, nos quedamos con la Constitución del 80, por eso es tan relevante este primer hito, sí. y así lo remarco. Perdón, tiene que tener al 3/4%, ¿no? ¿Sí? No, es un plebiscito que sí gana la alternativa que apruebo, que yo sí. quiero, que vendría siendo un sí, yo quiero una nueva Constitución, se inicia todo este proceso constituyente. Basta que gane por el 50+1. No hay un quórum especial para esa elección, para ese plebiscito de entrada. El segundo hito coincide con lo que van a ser las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores provinciales en el mes de diciembre, que es donde se van a elegir los miembros de este órgano, ya sea la convención mixta o la asamblea constituyente. Se van a elegir en conjunto con las elecciones de concejales, de alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Se van a elegir a estas personas que van a integrar el órgano de este órgano constituyente. Luego hay un mandato. ¿Por cuánto tiempo van a trabajar? Trabajan por 9 meses, prorrogable por una sola vez por 3 meses más. O sea, podrían estar trabajando, estas personas que resulten finalmente designadas o electas, van a estar trabajando en el peor de los casos 1 año para dotarse de una nueva Constitución, para finalmente llegar a un plebiscito de salida, que como se ha llamado, que es el plebiscito donde la ciudadanía es llamada a decir si ratifica o rechaza la nueva Constitución. Si le gustó, ratificará, si no le gustó, rechaza, y ese rechazo, ¿qué significa? Que nos quedamos con la Constitución del 80. O sea, hay letras chicas también. No, es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de manifestarnos con respecto a esto. Hay algunos puntos de este acuerdo que han sido objeto de cuestionamientos por parte de ciertos grupos, pero lo medular, el calendario que les acabo de señalar, yo creo que existe gran coincidencia que no tiene letra chica, sino que ese debiera ser el más allá de alguna intervención. Por ejemplo, Aleman, que ha salido en algunos medios, que ha planteado algunas cosas que pareciera que no están en el acuerdo, y así todos entendieron una cosa distinta a Andrés Aleman, que Andrés Aleman ha sostenido algo que es inaceptable, que constituye una suerte de veto. Y la posibilidad de defender, que es un poco lo que ha hecho la derecha, defender hasta el último minuto la Constitución del 80, versus los que creemos que bueno, ya llegó la hora de que la ciudadanía se diga qué es lo que quiere, en definitiva, qué país, qué sociedad queremos construir. Eso, que no venga impuesto, que no tenga esa camisa de fuerza la Constitución del 80, sino que seamos los ciudadanos quienes digamos: esto es lo que queremos como sociedad, esto es lo que queremos para nuestro país. Y para eso es fundamental, como primer hito, y hago el llamado desde ya a la ciudadanía, a los puntarenenses, a los magallánicos en general, para que el día 26 de abril vayan, voten en este plebiscito, manifiesten claramente la necesidad de una nueva Constitución y la necesidad de una asamblea constituyente para que nos podamos dotar por primera vez en nuestra historia, de una Constitución democrática. ¿Es verdad que van a poder votar sobre los 14 años? No. Para esa elección votan los mayores de 18 años hasta el día de hoy. Dentro de los perfeccionamientos o las ideas que no quedaron recogidas en el acuerdo y que hoy día se están discutiendo por parte de los partidos políticos para ver si se incluyen o no dentro del acuerdo, estaban varios temas. Uno, los voy a enumerar solamente porque estos días deberíamos tener noticias con respecto a cuáles finalmente se acogieron. Pero básicamente los temas que estaban pendientes eran: había un planteamiento muy fuerte de que fuera paritario este órgano, que fuera mitad mujeres y mitad hombres. Había un tema muy importante que era reconocer el derecho a voto desde los 16 años. Si todo este movimiento parte por los jóvenes, no se entiende que sean los jóvenes los castigados y que se les deje afuera todo este proceso.
Lo tercero, una cuota para los pueblos originarios. Habían algunos sectores que planteaban entre un 10 y un 15, entre un 10 y un 15% del órgano fuera representativo de los pueblos originarios. Lo otro que también muy sensible es que se le diera una mayor posibilidad de resultar electos a los independientes, por el sistema que se va a ocupar para la elección de los miembros de la comisión. Hace muy difícil que los independientes puedan resultar electos. ¿Por qué? Porque se ocupa el mismo sistema electoral que se ocupa en las elecciones de diputados, que es el sistema proporcional con cifra repartidora y con listas. Esas listas normalmente corresponden a las coaliciones que arman estas listas o los partidos políticos que arman estas listas. Se está discutiendo cómo permitir que los independientes tengan una mayor posibilidad de resultar electos, pese a este sistema electoral. De todos estos temas debiéramos tener noticias estos días, mañana, pasado, debiéramos tener noticias con respecto a finalmente qué es de estos temas que son sumamente relevantes. Sin duda que son relevantes, se incluyen finalmente en el acuerdo. Y esos son los temas que hoy día se están discutiendo al interior de los partidos. Sí. Uy, fue bien interesante llegamos al sí, final. Llegamos al final ya, pues Pablo, vamos a tener que invitarte nuevamente. Espero que haber podido contribuir a aclarar algunos conceptos. Lo más importante es que la ciudadanía vote una nueva constitución. Sin duda, hoy día el llamado que nosotros debiéramos hacer a participar de todo este proceso, no tan solo del hito más cercano, que es en abril, pero que todos nos pongamos en modo constitucional, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Y ahí la invitación, desde que leamos la Constitución, sepamos de qué se trata. Había sido uno de los documentos con más bajadas en el último tiempo, desde los portales. Es sumamente importante que sepamos de qué estamos, y que no a uno no le cuenten, sino que uno lea y que diga, mira esto, qué sentido le causa lo que dice ahí la Constitución. Así que hay una bonita lectura para las vacaciones que vienen. Muchas gracias, Pablo. Fue un agrado tenerte aquí en el espacio de Poetas del Mundo para darle a la gente un sentido de lo que viene por la Constitución. Muchas gracias, Nora, por la invitación y disponible cuando quieran. Comenzamos. Claro, de todas maneras, a ver que hacer otra. Vamos a ver cómo estuvo el rating. Muchas gracias al auditorio de Tridente Radio Plan. Será hasta el próximo jueves. Ya, muchas gracias y bueno, hasta el jueves, comisario. Gracias. Muchas gracias. Al joven allí.